Bienvenidos a este espacio de socialización de las fichas de lectura de el curso Filosofía de la Tecnología, taller número 1 de la Maestría en Filosofía de la Tecnología. Vamos a presentarnos cada uno y luego vamos a dar nuestras impresiones sobre los textos escogidos para hacer esta ficha de lectura como un ejercicio eh, de experiencia de lectura crítica. Entonces, en orden, ¿quién se quiere presentar primero? Bueno, mi nombre es Carlos Daniel Ustaris. Bueno, estamos en esta maestría con mucho gusto queriendo aprender y en este curso específicamente el texto que escogí es sobre la dificultad de entender filosóficamente la tecnología del actor Cupani. Ok. Siguiente, ¿quién se quiere presentar? Bueno, mi nombre es Yasmin Martínez. Eh, También pues los estoy acompañando en este curso. Mi texto se llama ¿Cómo y por qué de una filosofía de la tecnología? Del autor Hugo Araiza. Ok. Y finalmente mi nombre es Jorge Andrés Cabrera Rubio y escogí el texto ¿Qué es la filosofía de la tecnología? Del académico Carl Mission. Bueno, a partir de esto, pues entonces vamos a presentar cada uno de los textos. Entonces, no sé si Carlos comienza, porfa. Si comienzas ahí con tu... Sí, básicamente, bueno, el texto escogido es un texto muy bueno. Dice que la filosofía de la tecnología, el resumen del texto es que la filosofía de la tecnología es una disciplina que tiene, digamos, cierta complejidad al momento de delimitarla, su objeto de estudio. Y esto se debe precisamente a que la tecnología en sí misma, lo que definimos como tecnología, muchas veces representa una cosa u otra. Entonces se presta, digamos, para reduccionismos y lo fundamental para elaborar un proyecto de filosofía de la tecnología es que todas esas vertientes, todas esas, digamos, formas de definir la tecnología se puedan unificar. El texto expone pues ya las sabidas o citadas dos principales corrientes para abordar la filosofía de la tecnología, que resulta ser la filosofía ingenieril y la filosofía de humanidades. Son como dos visiones que el autor presenta, que son visiones o corrientes tradicionales de cómo abordamos nosotros la filosofía o los problemas tecnológicos. Tiende a ser el ingeniero o el filósofo ingenieril, digamos, muy progresista en la forma de ver las técnicas, las tecnologías, mientras que el filósofo enfocado en las humanidades tiende a mirar más bien como con cierta, decirlo así, cierto recelo el hecho tecnológico o el fenómeno tecnológico por todas las causas y consecuencias que puede o que podrá tener. Entonces, digamos que básicamente la tesis principal es que para poder elaborar un verdadero proyecto de filosofía de la tecnología y hacer contundente este campo de saber filosófico, es necesario un diálogo entre estas dos corrientes donde se traten de eliminar, digamos, dialécticamente las diferencias y poder unificar la visión y el campo en cuestión. Entonces, eh, la tecnología, una de las cuestiones que, por ejemplo, le hago al texto es que dice que la tecnología forma parte de nuestro ser en el mundo. Entonces, es posible para que un ser humano pueda prescindir en términos absolutos de alguna técnica o de toda técnica o tecnología. Es decir, se puede considerar junto con Ortega y Gasset que prácticamente el ser humano es el ser que por su capacidad y por su cultura realiza una técnica, por su capacidad de ensimismamiento, realiza y elabora una técnica para su progreso. Básicamente el hombre en Ortega y Gasset es eso. Entonces, es la pregunta que le hago al texto. ¿Existe lo no tecnológico? ¿Existe eso que se puede llamar prescindir de todo acto o de todo objeto tecnológico para el ser humano?
Digamos que ese es como el resumen y la última cuestión que sugiero para el texto. Ok, muchas gracias, Carlos. Por favor, sigue, Yasmín. Bueno, yo pongo que en un inicio el autor evidencia la mirada tradicional que se tiene desde las ciencias, ingenierías y las humanidades y cómo unas y otras se discriminan mutuamente, a partir de las ideas estereotipadas que se tiene de cada una. La filosofía de la tecnología conlleva elementos de las ciencias sociales, tendiendo por esta razón a justificar el hecho de no darle la relevancia que merece, teniendo en cuenta que su enfoque y preocupaciones de carácter filosófico. El autor manifiesta que realizará a través de este artículo una argumentación que valide la existencia de una filosofía de la tecnología, justificando de esta manera su legitimación. Comienza dando un recorrido histórico de este campo desde finales del siglo XIX y de la mano de quien acuñó el término filosofía de la tecnología, Ernst Kapp, quien, pues, según el texto, veía la tecnología como una extensión del cuerpo humano, cada instrumento y máquina inspirada consciente o inconsciente en algunos de nuestros órganos. Ya para principios del siglo XX, pensadores dedicados a la ingeniería se dieron a la tarea de analizar el fenómeno tecnológico, pues cómo se asume y cómo nos relacionamos con este. Desde el artículo también se analizan los argumentos que se tienen en contra y a favor de la existencia de una filosofía de la tecnología. Dentro de los argumentos en contra está el que la tecnología es ciencia aplicada, por tanto, una filosofía de la tecnología es subordinada a la filosofía de la ciencia, por lo que no resulta ser una disciplina independiente perdiendo trascendencia. Esa es una de las razones que dice que están en contra. Otros argumentos en contra está la falta de interés de la tecnología desde la filosofía. Respecto a esto, el autor trae a colación una afirmación desde la perspectiva de Heidegger. No pensamos la tecnología porque nos es transparente. Entonces, él lo explica ahí con una analogía que uno normalmente no se fija en una ventana hasta que esté rota o sucia. Sí, hasta ese punto es que usted le pone cuidado a la ventana. Entonces, la tecnología, en la medida que trabaje correctamente y cumpla nuestros fines, no la notamos. Está ahí cotidianamente, todo el tiempo nos acompaña la tecnología. Cuando falla, y es donde nos genera preocupación. A partir de la preocupación cabe la posibilidad de entrar al campo de la ética, de lo que es o no capaz de hacer. Ahí se adentra en la moralidad humana, cómo la tecnología se adentra en ese campo. Y pues se da un ejemplo con la IA y el nacimiento del temor que la IA como tal alcance facultades humanas. Por otro lado, en cuanto a otros argumentos en contra, está la falta de interés desde el campo ingenieril en la filosofía, siendo esta, según el autor, una idea generalizada, suponiendo la dedicación de la filosofía solo a teorizar sin concretar. Se aleja entonces la falta de interés, teniendo en cuenta que los primeros filósofos de la tecnología pertenecen a ese campo. Entonces, pues ahí tumba como tal esa idea, que los ingenieros no les interesa la filosofía. Existe también problemas con la definición misma de tecnología, a partir de las definiciones de técnica, tecnología, que él lo escribe en mayúscula, y otra tecnología que la escribe en minúscula. Esas las formuló un autor que se llama Alfred Espinaz en 1897. Se situó la definición en dos campos, nombrando las teorías instrumentales que conllevan los artefactos, las máquinas. Da cuenta de la tecnología concebida como un medio para un fin específico. Conlleva a su vez una neutralidad ética dependiendo de quienes la diseñen. Se puede usar tanto el bien como para el mal, vista también como progreso y avance de calidad de vida, la simple máquina. El otro campo son las teorías substanciales, vistas más como una fuerza cultural, incluyendo instrumentos y técnicas usadas para fabricarlos. Esto éticamente conlleva una red de valores en competencia con otros más tradicionales, pues esto es visto como una transformación obligatoria por la que prefieren resaltar los modos de vida austeros. Entonces, más que la tecnología se prefiere como lo manual, sí, como lo más tranquilo. Dice acá, existe, según el autor, un problema desde cómo se relaciona la tecnología con la ciencia, manteniendo la idea de la subordinación de la primera a la segunda. El autor cita ejemplos donde primero se dan los avances tecnológicos y luego la investigación científica, esto al respecto para refutar la idea de anteponer la ciencia sobre la tecnología. Se puede referir en este punto que puede existir una interdependencia, entonces esa interdependencia entre ciencia y tecnología sería tecnociencia, proponiendo esta perspectiva desde las teorías substanciales.
Entonces, referente a los argumentos positivos, encontramos el desarrollo tecnológico, que el desarrollo tecnológico es un determinante en el éxito militar y económico de una nación, evidenciado a partir de un recorrido histórico que nombra la revolución industrial como instrumento, como momento determinante y donde para las diferentes naciones en ese momento se interesan en asegurar que estos avances se dieran constantemente a partir de ahí. Entonces, en ese afán y de los costos que representa la filosofía de la tecnología, se pregunta acerca del desarrollo tecnológico, cómo se incentiva y cómo se sustenta la ciencia y la tecnología. Otro argumento a favor y que se podría relacionar con los criterios y preguntas sobre la efectividad y eficiencia es la formación de algunas tecnologías y de otras no. La respuesta conlleva factores como la disponibilidad de los materiales en cuanto a costos, rentabilidad e intereses económicos involucrados. Entra la cuestión también de la obsolencia programada. Ya para finalizar, el autor deja manifiesto que que la filosofía se pregunta por los por qué, mientras que las ingenierías se preguntan por los cómo. Estos dos factores son determinantes, ya que muestran que ambos campos se pueden complementar. El pensarse la tecnología desde la filosofía amplía los horizontes de la ingeniería en la efectividad de los procesos tecnológicos y las implicaciones éticas sobre su avance. Y por otro lado, la filosofía se beneficia en cuanto se comprende la condición humana frente al desarrollo. Eso es básicamente el texto. Ok, muchas gracias. Y por mi parte voy a presentar el texto ¿Qué es la filosofía de la tecnología de Carl Mitchell? La pregunta misma del título de este artículo ya me indica una preocupación y es delimitar el campo. Pero además de delimitar el campo, ¿quién lo delimita? Entonces, Carl Mitchell es uno de los principales filósofos de la tecnología. De hecho, su texto de 1986 es anterior a su libro que sale en 1988. ¿Cuáles son primero su experiencia intelectual, académica primero? Es pregrado y maestría en la Universidad de Colorado y doctorado en la filosofía en la Universidad de Fordham. En la Universidad de Colorado hay una particularidad y es que en ese estado de Estados Unidos se comenzó a formalizar la carrera de ingeniería, porque la ingeniería en el siglo XIX no se estudiaba como una carrera formal, sino que era una serie, era algo como más técnico, pero no enfocado en una rama universitaria. Y eso se vino pues transformando durante todo el siglo XIX. Y la Universidad de Colorado es una de las universidades que formalizó la carrera de ingeniería en los Estados Unidos. Ahora bien, intelectualmente de quién está cercano Mitchell. Entonces Mitchell está cercano a la filosofía. Primero es un autor indispensable para analizar la ética de la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Y además está muy influenciado por dos figuras filosóficas importantes, Aristóteles y Heidegger. Y de acuerdo al texto, más Heidegger que Aristóteles. De pronto en otros textos estará presente Aristóteles, pero en este en particular está muy presente Heidegger y no tanto la filosofía analítica de tipo anglosajón. Eh, Además, digamos, uno de sus logros más importantes ha sido situar a la filosofía y la tecnología dentro dentro del campo de estudios de la ciencia, la tecnología y la sociedad. Ahora bien, hay que identificar algunos componentes básicos como unas palabras o expresiones claves. Bestand, eh, concepto de Heidegger, la definición de filosofía de la tecnología, Hessel, que también es otro concepto importante en la manera de abordar de Heidegger a la tecnología, la misma elemento que es la hermenéutica dentro del texto, la pregunta por la invención, conceptos de Mumford, que también es otro autor central que señala Mitchell como un elemento importante para ver la perspectiva, ¿qué? La perspectiva humanista y como la megatecnología, la monotécnica, la politécnica y un poco una combinación de Heidegger que sería el pensamiento técnico instrumental. Ahora bien,
¿qué nos dice el texto? El texto expone de manera histórico-filosófica una serie de elementos de cómo nace el campo de la filosofía y la tecnología. A quién nombran y a quién coincide, por ejemplo, con la compañera Yasmín, la figura de Kapp, ¿cierto? Que propone una filosofía de los instrumentos como proyecciones de órganos. Ahora, hay un autor que de pronto no nombran y es Deuser, que es un filósofo alemán, pero que no emigró a Inglaterra como era lo usual de la época, recordando pues que Inglaterra, o más bien Gran Bretaña, era la hegemonía dominante de finales del 19, sí, de finales del 19. Deuser, ¿cierto? Aborda la tecnología como una vía hacia una experiencia trascendente. Si uno podría decir, ante la muerte de Dios de Nietzsche, entonces la tecnología puede convertirse en ese sustituto. Ahora bien, eso sería desde de la perspectiva un poco del nacimiento de este elemento, desde el elemento ingenieril, porque Kaff y Deuser, aunque llegan a esas conclusiones trascendentes, vienen del mundo de la ingeniería. En cambio, Lewis Mumford y Martin Heidegger son críticos despiadados, particularmente en el siglo XX, sobre lo que ellos consideran como un efecto deshumanizador de la tecnología. Por ejemplo, Lewis Mumford indica dos técnicas, dos tipos de técnicas. Una, la politécnica, que es orientada a las necesidades humanas. Entonces uno ahí entiende, por ejemplo, por qué razón hay unas instituciones universitarias que se denominan politécnicas. O sea, que hay una intencionalidad de cómo formar a los técnicos desde una perspectiva amplia. Y lo que él denomina la monotécnica, la que solamente está referida al cálculo racional e instrumental, como después lo llamaría la escuela la escuela crítica la escuela crítica alemana. Ahora bien, Heidegger introduce dos conceptos, como es habitual en él. El concepto de Gestel indica que este concepto es una estructura de pensamiento que organiza y desafía al mundo, pero que también oculta otras formas de ser. En última instancia, lo que él hace en dos principales apartados del texto es trazarnos la línea de ese desarrollo de la perspectiva ingenieril y la perspectiva humanista. En un tercer apartado, intenta ponerlos a dialogar. Entonces, en ese intentar ponerlos a dialogar, más allá de sus falencias, intenta ver en ellos un puente. ¿Y un puente por qué? Porque se pregunta que el ingeniero, ¿cierto?, no es ajeno al mundo. El ingeniero interviene el mundo, en tensión con el mundo. Por eso el concepto de invención es muy importante acá, porque es que la invención es un elemento que es la materialización, ¿cierto? La materialización de algo, no es un sueño solamente, se hace algo en la realidad. Ahora bien, ¿cómo aspira el autor a que esa figura de puente se pueda realizar? Y es retomando la figura de Sócrates como un modelo de cuestionamiento constante, donde se destaca lo que él denomina la sabiduría de la ignorancia. Entonces, esa es la actitud filosófica frente al saber técnico. Entonces, es el cuestionamiento, ¿cierto? El cuestionamiento es esencial para abordar el hecho técnico. Ahora, hay dos preguntas que me surgieron del texto, y es, en un momento dado, nombra que hay una tradición romántica para analizar la tecnología. Sin embargo, no es muy claro en qué consiste un elemento que él indica que es oscurecedor, o sea que no deja muy claras las cosas en la tecnología. Entonces, el texto en eso se queda un poco corto. Y hay otro elemento fundamental,
y de los que me pareció muy interesante, y es por qué la experiencia de frontera, experiencial y territorial en algunos de los autores seleccionados puede expresar la rica tradición de la perspectiva ingenieril en la filosofía de la tecnología. Y pues hago, digamos, una parte del ejercicio hermenéutico, eh, que de pronto no lo voy a leer acá, pero que puedo indicar un elemento, y es con estas preguntas. Eh, ¿Cómo articular una comprensión del mundo que no se reduzca ni a la eficiencia ni a la moralina? O sea, que no solo sea una racionalidad costo-beneficio, ni a un sermón con respecto a todos los efectos negativos de la tecnología, sino que pueda integrar esta tradición histórico-técnica y también el deseo de los seres humanos de conocer y de aprovechar lo que existe para su bienestar, y que ese deseo pues no resulte en algo inconveniente para los mismos seres humanos. Finalmente, uno puede interpretar que la metodología que utiliza el autor es una estrategia argumentativa, histórica, filosófica, crítica y comparativa. Y todo ello me recuerda mucho a un pensador español llamado Antonio Escotado, que refiriéndose al pensamiento de Hegel indica lo siguiente: lo verdadero es el todo, y el todo es siempre resultado, es decir, las cosas con su propia historia. No hay nada detrás del mundo, más que lo que el mundo se ha ido haciendo. Ahí creo que terminó mi intervención, y pues podemos, no sé si concluir o dar algunas indicaciones u otros elementos. De pronto, lo que coinciden los tres textos, ¿no? A la final, siempre es conciliar como la cuestión de las humanidades y las ciencias e ingenierías. Creo que eso es el transversal ahí que tienen los textos. ¿Sí? Okay. Pienso yo. Okay. Sí, ese es el punto en común, digamos, el punto de quiebre de los tres textos. Creo que pues, que estaba poniendo yo resume bien como un diálogo donde se pueda unificar y consolidar ese campo del saber. A mí me parece muy interesante. Dice que uno de los temas es la forma en que miramos la tecnología, ¿cierto? En esa forma en que miramos la tecnología existen como diversas maneras de definirlo, y ese problema lo abordó Miguel Ángel Quintanilla en un libro muy recomendado, y se define según él, después de todo un proceso para definirlo. Dice que la técnica o tecnología se define como un sistema de acciones humanas intencionalmente orientado a la transformación de objetos concretos para conseguir de forma eficiente un resultado valioso. A mí me parece que o sea, cuando yo leí esa definición y luego cómo él la desarrolla y la concluye, yo veo que literal creo que es una definición que abarca mucho, por no decir que todo lo que nosotros podríamos llamar técnica. Entonces me parece que es como una buena conclusión también para trabajar esta conclusión, y bueno, no tengo de pronto otro aporte. Les agradezco por su tiempo, por el espacio, compañeros, por su sabiduría y por la forma en que desarrollaron sus textos, que fue muy bien preparado. Okay. Gracias, Carlos. No, Muchas y gracias. agrego una cosita antes de esto. Es que me acordó lo que dijo Carlos, tiene también que ver, que nombran acá lo de las perspectivas instrumentales y las substanciales de la filosofía. Claro, viene con lo maquinal, con ya lo social de una otra manera. ¿Mm? Entonces, ahí sería también complemento y también transversaliza lo que estaba diciendo el compañero, pues con lo de mi texto. Ok. Sí, ahí la cuestión es, el diálogo desde las dos perspectivas. Eh, Aunque de pronto sí siento que el elemento de ese diálogo debe ser, digamos, más evidente, porque en ocasiones lo que se puede hacer es
indicar el diálogo, pero no dialogar efectivamente. Entonces es solo quedarnos con una perspectiva. Por ejemplo, la perspectiva ingenieril, que tiene todas unas lógicas de eficiencia que de pronto han demostrado ciertos logros, pero que si no se tienen en cuenta no solo los logros, sino también sus inconvenientes, pues no podríamos valorarlo en sus justas proporciones. Entonces podríamos estar solamente indicando un diálogo, pero en realidad no lo hay. No sé si no lo hay en los textos o no lo hay en nuestra forma de abordarlos. Entonces sería como mi aporte. Y pues no sé, ya sería como pues aquí acabamos la, el video y pues para ahorita despedirnos. Entonces no se desconecten por favor.